Hola, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a este canal de Spotify. La idea es poder estar juntos escuchando la palabra de Dios y que esta serie de devocionales de la esperanza nunca muere sea de bendición para tu vida. Bienvenido a Árbol de Vida. Te amamos y adelante. Está bien, entonces, Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nunca nos dejas. Tú eres fiel, Señor, tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Señor, este año lo queremos comenzar de la mejor manera, que aunque no es el primer día del año, pero sí, Señor, ya es el primer lunes, Padre, y queremos comenzarlo de la mejor manera, que es buscándote, que es adorándote, Señor. Muchos están en casa, otros cuantos sí tuvieron la necesidad de salir a trabajar, Señor. Pero yo te ruego, amado Dios, que tú nos guardes, que tú nos sostengas, nos sustentes, Dios. Ayúdanos en todo momento, Señor. Sustenta nuestras familias. Derrama de tu amor, de tu gracia, y que podamos seguir siendo valientes día a día, Señor, y enfrentar todo lo que somos, Padre. Te ruego que derrames de tu gracia, de tu bendición, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. El título de este devocional se llama La esperanza nunca muere. El Señor me hablaba dos aspectos muy fuertes a mi corazón, y uno de ellos justamente era Eliseo y otro era la esperanza, y estaba en esa disyuntiva. Si ustedes vieron el servicio de ayer, estuvieron ayer con nosotros, saben que ayer hablamos de la vida de Eliseo, y el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón con respecto a la esperanza, porque de hecho normalmente decimos, no, la esperanza es lo último que muere, la esperanza muere al último. Y saben, al día de hoy este mundo está completamente sin esperanza. El mundo al día de hoy, familias enteras, muchas personas han abandonado literalmente su esperanza. Inclusive no sé si cuándo fue la última vez que, que tú soñaste por última vez. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ay, voy a alcanzar este sueño? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, fijo mi mirada en eso y entonces voy hacia adelante? ¿Cuándo fue la última vez que tú creíste en algo, en alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú creíste en tus gobernantes, tal vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú creíste en tu esposo, en tu esposa? ¿Cuál fue la última vez que tú creíste en alguien que te lastimó? ¿Cuándo fue la última vez que tú creíste que existía un futuro mejor? Y es ahí donde me refiero que la esperanza se ha perdido. La esperanza la hemos abandonado. Y fíjate, la esperanza, dice el diccionario, dice confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que desea. En este caso, vamos a disminuirlo en esperanza es confianza. Esperanza es confianza. Cuando nosotros miramos hacia la esperanza, es el acto de confiar. Por eso te decía hace unos momentos, ¿cuándo fue la última vez que tú esperaste, que tú confiaste? Y el día de hoy vamos a ver las preciosas y magníficas promesas de Dios. Yo te voy a pedir que, si tú puedes, tú tomes el hábito de escribir lo que Dios te habla. Toma un cuaderno y anota lo que Dios te va hablando, no solamente en este día devocional, sino siempre. En lo personal me gusta, no agarrar un cuaderno,
pero en mi celular me gusta llenarlo de notas. Hay una aplicación y no voy a hacer comercial, pero me ha servido mucho. Una aplicación que se llama Google Keep. Esa está gratis y solamente tienes que escribir, le puedes escoger colorcito, en fin, está bien padre. Pero hazte el hábito de anotar lo que Dios te habla. Hazte el hábito inclusive de sacar una buena frase. Hazte el hábito, por ejemplo, también de asombrarte del cielo. Tómale alguna foto al cielo cuando tú creas que esté bonito y comienza a asombrarte por aquellas cosas que parecen insignificantes. Cuando tú anotas algo y después de un tiempo lo vuelves a leer, muchas veces eso te ayuda. Porque yo sé que Dios te puede levantar a través de una palabra que Él ya te ha hablado. Y de eso se trata una promesa. De hecho, fíjate, una promesa simplemente puede ser una acción de prometer o, en este caso, es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad determinado deber. Un ofrecimiento solemne de cumplir algo con una persona, etcétera, ¿sí? Entonces es algo voluntario. De hecho, hace unas semanas veíamos algo al respecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver las preciosas y magníficas promesas de Dios. Y déjame ponerte un texto. Espero no haya ningún problema en el texto. Y fíjate, este texto dice así. Espérenme que no alcanzo a leer. Dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios nos ha entregado, dice en la versión NBI, nueva versión internacional, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros, lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Y quiero contarte una breve historia y la voy a leer, escúchala bien. La verdad, en lo personal, me bendice esta historia. Y fíjate, dice: el contraste entre el rabino y el rey era marcado. El judío estaba viejo y estaba jorobado. Estaba mal físicamente. Fíjate, 2 años en prisión lo habían dejado huesudo. Imagínate un hombre todo huesudo, con las mejillas enjutas y marcadas. Solo tenía unas monedas en el bolsillo y su séquito era un par de amigos. La calvicie coronaba su cabeza. Su barba era densa y gris. Vestía el sencillo manto de un maestro. Si tú estuviste en el servicio de ayer, tú sabes que el manto muchas veces era lo único que tenían las personas. Dice, de un maestro, de un enseñante itinerante. Comparado con el rey, era sencillo y pobre. Entonces aquí estamos hablando de 2 personas. Una de estas personas era, en este caso, este hombre con los huesos pegados al cuerpo, y otro era el rey, ¿sí? Dice, pero claro, comparado con el rey, la mayoría de la gente era sencilla y pobre. El rey Agripa entró en la sala de audiencia con gran pompa. Ya sabemos de quién se nos está hablando, del rey Agripa. Dice, él y su hermana vestían fina ropa color púrpura, seguidos por legionarios romanos. Agripa era el gobernante designado, el representante de la región y el supervisor de la región. Pablo
Ya sabemos también de quién se nos está hablando, el rey Agripa y Pablo. Pablo, por el contrario, era un simple misionero. Tenía todas las razones para temer al juicio de ese monarca. Entonces, imagínate esta escena. El apóstol Pablo frente a una gran pompa, frente a la crema innata del Imperio Romano, específicamente el rey Agripa, volteando por todos lados, viendo, entre comillas, magnificencia, solamente quedaba asombro en él contra, literalmente, humanamente, nada. Aunque tenía, si tú lo quieres ver así, una carrera universitaria, tenía ciertos estudios, etcétera, etcétera, pero ante el rey, ¿quién era el apóstol Pablo ante el rey? Era literalmente un simple misionero. Tenía todas las razones para temer a este monarca. El rey, fíjate, era el último en la dinastía Herodes, el último de los Herodes que se metería con Cristo y sus seguidores. Su bisabuelo, escucha bien estos datos, su bisabuelo intentó matar al niño Jesús por medio de la exterminación de todos los niños de Belén. Su tío abuelo mató a Juan el Bautista y su papá, Agripa I, ejecutó a Santiago y encarceló a Pedro. Dime quién era el apóstol Pablo frente a este rey Agripa, que era de la familia de Herodes. Definitivamente ya con esta antesala de lo que te acabo de mencionar, podemos decir que definitivamente los Herodes tenían algo en contra de la gente de Jesús, ¿verdad? Imagínate, su bisabuelo había querido matar a Jesús. Luego mataron a Juan el Bautista. Luego ejecutaron a Santiago y encarcelaron a Pedro. Y definitivamente querían acabar con Pablo. Y ahora este Pablo estaba frente a este imperio, frente a esta dinastía, a esta familia. Estaba en la cárcel. Pablo estaba en problemas y con un solo propósito. El apóstol Pablo solamente quería predicar de Jesús y que Jesús fuera famoso. Dime si no es una locura esto. Que el apóstol Pablo esté soportando tantas cosas con el único propósito y el único afán de predicar a Jesús. Ahora, ¿cómo podría defenderse él? ¿Habría alguna manera de solicitar clemencia? Tú me dices, no, es que él conocía a Dios. Sí, pero humanamente, como tú y como yo, cuando estamos en problemas, cuando hemos perdido la esperanza, cuando tenemos una promesa, pero no tenemos más que solicitar clemencia al cielo, porque humanamente está todo perdido, humanamente nos ha fallado todo. ¿Qué es lo que podremos hacer en ese caso? Y fíjate, ¿podríamos solicitar un milagro más? Podríamos decirle, oye Señor, si tú usaste a Eliseo, si tú usaste a Moisés, si tú usaste a Jesús, si tú a tantos hombres, ¿por qué no me usas a mí? Porque si tú proveíste a Abraham, tal vez, ¿por qué no a mí? Y comenzamos a hacer este tipo de preguntas, o sea, porque empezamos a perder la esperanza, empezamos a dejar a un lado las promesas, y entonces fíjate, después de una breve presentación, el apóstol Pablo dice así, y te lo voy a poner, está en Hechos, capítulo 26, Hechos, capítulo 26, verso 6. Y dice así, ahora se me juzga, escucha bien, esto es tremendo, por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros
antepasados. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben? Rey Agripa, a mí se me está juzgando por no perder la esperanza en la promesa que se nos hizo. Pablo está diciendo, mi culpa es tener esperanza. ¿Sí o no es una locura? ¿Sí o no el apóstol Pablo literalmente, humanamente, tal vez le hacía falta un tornillo? ¿Cómo te ibas a presentar delante en este momento, de uno de los reyes con más pompa, con más autoridad, y le ibas a decir, a mí se me culpa por tener esperanza? ¿No se te hace así como una manifestación? Pero fíjense, aquí la defensa de Pablo no incluyó ninguna referencia a sus logros, a lo que él había hecho. Aquí el apóstol Pablo no estaba diciendo, hey, a mí se me está acusando por haber resucitado muerto, a mí se me está acusando por predicar muy bien, a mí se me está acusando porque cuando predico se juntan más de 3,000 personas. No. El apóstol Pablo aquí no vemos registrado que haya pedido un trato preferente como ciudadano romano que era, ni tampoco intentó justificar sus acciones. Solo estaba tratando de ser imparcial. No, nada de eso. Su única justificación, su única defensa fue decir, creí en las promesas de Dios. Y estoy aquí porque tengo esperanza de que se van a cumplir. Y déjame decirte algo sorprendente. Lo mismo hicieron Abraham. Creyó en la promesa. Lo mismo hizo Isaac, su hijo. Creyó en la promesa que Dios le había dado a su padre. Lo mismo hizo Jacob. Creyó en la promesa que Dios le había dado a su abuelo. Vamos a añadir a esta lista a Noé, que por literal años creyó en la palabra de Dios de que llovería y de que tendrían que meterse a salvo en una arca, la famosa arca de Noé. Vamos a añadirle a esta lista a María, a esa joven mujer que creyó que estaría embarazada por medio del Espíritu Santo, y no solo eso, sino que traería a este mundo al Salvador. Una locura más. Creyó en la promesa. Y vamos a añadirle a Eliseo, a Elías, a Pedro, muchos hombres y mujeres de la Biblia que creyeron en la promesa. Los personajes, los grandes héroes de la Biblia provienen de diferentes clases sociales. Teníamos gobernantes, teníamos sirvientes, teníamos maestros, teníamos doctores. Había hombres y mujeres solteros y casados, comunes y corrientes como tú y como yo. Pero tenían algo en común. Ellos tenían fija su mirada en la promesa. Tenían fija su mirada en el propósito por el cual Dios les había llamado, y que si Dios les había dicho que los iba a usar para un propósito específico, ellos estaban creyendo que Dios estaba cumpliendo ese propósito específico en ellos. ¿Por qué? Porque tenían esperanza. Porque confiaban de que Dios cumpliría su palabra, Dios cumpliría su promesa. Dime si esto no es algo digno de imitar. O tal vez yo soy muy esperanzador. En lo personal, déjame decirte que en la actualidad yo vivo con esperanza. Vivo con esperanza de que toda mi familia va a ser salva. Vivo con esperanza de que ahora en esta gran tarea y responsabilidad que Dios me ha dado, Dios me va a ayudar a ayudarte. Vivo con esperanza de que
el día de mañana, todo lo que yo esté haciendo al día de hoy, mis hijas lo van a recibir bien. Tengo esperanza de que estoy dejando esa semillita en sus vidas para que el día de mañana, no es que no les sea fácil, sino para que el día de mañana sepan cómo enfrentar su día a día. Sabes, yo vivo con esperanza de que ellas podrán ser no solamente buenas personas, sino unas hijas de Dios que impacten a las naciones. No en el hecho de, ay, van a hacer lo que yo no hice. No. Sino tengo esperanza de que Dios en su área, en su esfera, no sé cómo se van a desarrollar. No sé si van a ser doctoras, si van a ser pastoras, si van a ser enfermeras, si van a ser licenciadas. No sé qué es lo que vayan a hacer. Pero yo sé que van a impactar a las naciones. Porque Dios me ha prometido eso. Y yo tengo esperanza. Dios me prometió que mis generaciones serían de bendición para toda la tierra, para las familias de la tierra. Entonces, yo espero eso. Yo fijo mi mirada en eso. Pero toda la esperanza siempre me direcciona hacia Jesús. Siempre. Porque, sabes, dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, ¿sabes? Se pierde la esperanza. Separados de Él, puedes quedarte así, todo tirado, todo golpeado, simbólicamente hablando. Puedes quedarte literalmente como tú eres, delante de Dios. Y lo único que tienes que hacer es de lo profundo de tu corazón decirle, hey, necesito que hagas algo diferente en mi vida. Ya no quiero ser lo mismo, necesito un cambio rotundo en mi vida. Y sabes, Dios te va a hablar tan fuerte que Dios te va a dar una palabra y vas a poder confiar y esperar en esa palabra que Dios te dé. Imagínate, a todas estas personas de las que estábamos mencionando, ellos literalmente, escucha bien, edificaron sus vidas en las promesas de Dios. En la serie pasada estuvimos hablando con respecto a Abraham. Este loco que a sus 75 años creyó que Dios le podía dar un hijo y que a los 100 años fue papá. Imagínate. Dime si no estaba esperando él. Y no solo con eso, sino en el aspecto de que cuando ya su hijo, algunos estudiosos dicen que entre 16 a 30 años, cuando ya su hijo era un joven, Dios le dice, entrégamelo. Y aún así la Biblia nos señala que Abraham había fijado sus ojos en la promesa, no estaba perdiendo la esperanza. Dice literalmente en Romanos que él hablaba las cosas que no son como si fuesen. Ahí tú puedes googlearlo, puedes buscarlo. Hablaba las cosas que no son como si fuesen. Ese era Abraham. ¿Sí? Edificaron sus vidas en las promesas de Dios. Por las promesas de Dios, escucha bien lo que te voy a leer. Noé creyó en la lluvia antes de que existiera la palabra lluvia. Lo repito eso. Por las promesas de Dios, Noé creyó en la lluvia antes de que existiera la palabra lluvia. Por las promesas de Dios, Abraham dejó atrás un buen hogar por uno que nunca había visto. Por las promesas de Dios, Josué dirigió a 2 millones de personas a través de un territorio enemigo. Y dijo, yo no sé, y no solo eso, sino me acuerdo como dice, yo no sé ustedes, pueblo, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Si ustedes, 1,000,000 de personas, no quieren servir al Señor, allá ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir. ¿Qué es lo que hacía este loco? Querer servir al Señor junto con su familia y pasar todo un desierto,
pasar guerras, pasar batallas, aflicciones, junto con su familia, por seguir a Dios, por seguir la promesa de una tierra prometida. ¿Qué es lo que hacía estos hombres? Depositar toda su confianza en Dios, no perder la esperanza. ¿Qué es lo que hacía estos hombres tan diferentes? Ahora, por las promesas de Dios también, hubo un jovencito llamado David que derribó un gigante. Él tenía esperanza, tenía promesa que lo iba a lograr y que si este gigantón se enfrentaba a todo un ejército de Israel, del ejército del Dios Altísimo, diciéndoles un montón de cosas, un montón de maldiciones, haciéndoles frente. Ay, a ver, entonces, ¿quién se me va a enfrentar? ¿Y quién de ustedes, hijos de no sé qué? Imagínate esa escena. Imagínate esa escena. Y entonces llega un muchachito muy acá que le dice a su rey: hey, yo lo voy a matar. ¿Quién es este perro que se atreve a gritarle a los ejércitos del Dios Altísimo? Y entonces el rey Saúl, imagínate esa escena. El rey Saúl: a ver, hijo, creo que comiste mucho pozole en la noche. Hijo, estás mal. ¿Cómo tú? Y ya, bueno, nace en el rey Saúl un grado de esperanza. Y dice: ok, está bien, te voy a poner mi armadura. Y entonces David se pone la armadura y no puede ni caminar. Imagínate cómo es que el rey Saúl y todo, en este caso el ejército de Israel, iban a depositar su confianza en un jovencito que ni siquiera soportaba una armadura pesada. ¿Sí o no es una locura? Sin embargo, este muchachito tenía algo que nadie de todos los que estaban ahí tenía. Sabía quién era su Dios. Tenía esperanza y sabía que Dios lo respaldaría. Te pregunto, ¿tú tienes la misma esperanza, la misma confianza en las promesas de Dios? En este caso, si Dios nos... Hay un texto que me encanta, el último versículo de Mateo, dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa. ¿La crees? Si la creemos, no tendríamos por qué tener temor a enfrentarnos a ese gigante. A ese gigante, no sé qué nombre tenga para ti. Tal vez ese gigante tiene el nombre de divorcio. Tal vez ese gigante para ti tenga el nombre de que todo está ya perdido. Tal vez ese gigante tenga el nombre de que tus hijos no van a salir adelante, de que tú mismo o misma no vas a salir adelante. No sé qué nombre tenga ese gigante, pero ¿quién es ese gigante para enfrentar a un hijo o a una hija de Dios? No es nada. Yo te animo y te exhorto en el nombre de Jesús, en este día, en este lunes 4 de enero del 2020, toma la autoridad que Dios te ha dado como hijo, como hija de Dios. Toma la autoridad que Dios te ha dado como rey y sacerdote del reino de los cielos. Y entonces salgamos juntos adelante, fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, avanzando, teniendo esperanza contra esperanza, literalmente luchando, yendo hacia adelante, literalmente caminando sobre las aguas del mar, porque Jesús dijo que sí podíamos caminar sobre las aguas del mar. No pongas tu mirada en la tormenta que está a tu alrededor, porque si no vas a comenzar a hundirte. Yo te voy a pedir que tú con todo tu corazón le digas esta mañana: Señor,
yo quiero confiar en ti. En este 4 de enero, deposita una semillita de mí de esperanza, y que en este año, Señor, crezca, crezca, crezca mi esperanza, para que el día de mañana que mis hijos se acuerden de mí, ellos sepan y se acuerden de que yo nunca perdí la esperanza, y mínimo tengan algo digno de imitar de mí, que me recuerden como una persona que sabía que siempre íbamos a salir adelante, que me recuerden como una persona que creía que para todo había solución, que me recuerden como una persona que no se clavaba, no estaba absorto, no se hundía en ese mar de dificultades, sino que me recuerden como una persona que sabía que Dios tenía el control de todo. Imagínate, esta esperanza es la que hizo a este muchacho David. Tomar una piedra, meterla en su onda, hacerla así, ¡pum! Tiró al gigante. ¡Ah! ¡Qué poderosa escena! Es tan común, ¿verdad? Pero aún en esa escena hemos dejado de perder la esperanza. Hemos dejado que la cotidianidad quite de nosotros el asombro por los milagros de Dios. Yo te animo a que no perdamos el asombro de que el mismo Dios de David es ese mismo Dios que tú y yo tenemos, que ese mismo Dios que le dio la esperanza, la fuerza, la unción, la fortaleza al rey David, es el mismo Dios que tú y yo tenemos para derribar a los gigantes que se nos pongan enfrente en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que creer eso. Tenemos que levantarnos de las cenizas, tenemos que levantarnos de la culpa, del remordimiento, de la queja. Tenemos que hacer a un lado todo eso, derribar esos gigantes y salir adelante, pelear esperanza contra esperanza. En este caso, volvamos a donde estaba Pablo con el rey Agripa. Pablo tenía este mismo poder y esta misma esperanza que tuvo David al enfrentar a ese gigante. Y entonces Pablo, tanta fue su esperanza que dijo, híjole, vale la pena morir por Jesús en este momento. Si toca que me degollen, si toca que me maten, que me condenen, que yo viva en la cárcel, está bien, yo jamás dejaré de predicar a Cristo. Inclusive, déjame decirte, se dio el lujo de intentar predicarle, no de intentar, de predicarle al mismo rey. Este rey que dijo, ay, por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate. Ahora, vamos a Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Dice así. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa, ¿qué hay que hacer? Recibir la promesa, pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás, alguien ayúdeme a escribir eso ahí en Facebook, de que Él jamás cambiaría de parecer. Sí, estás leyendo bien, esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que jamás va a cambiar de parecer. Es hermoso, ¿sí o no? Aquí vemos a Dios, el autor y consumador de nuestra fe,
dándonos esperanza, diciéndonos, yo jamás voy a cambiar de parecer en lo que te he dicho, en lo que te he prometido, en lo que tú estás esperando. Yo jamás dejaré de estar contigo, yo jamás dejaré de fortalecerte, yo jamás dejaré de decirte que te amo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada, ninguna cosa podrá separarte de mi amor. Yo te lo dije, yo te lo he prometido y no voy a cambiar de parecer, porque con amor eterno te he amado. No ese amor eterno de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. No. Estamos hablando de un amor eterno que jamás se rompe. Juan Gabriel cantó amor eterno y ya se murió. No fue eterno. Algunos podrán decir, ay, pero está en mi corazón. No. Esta clase de amor eterno de Dios es irrompible. Jamás se va a romper. Jamás va a morir. Jamás. Esa es la clase de Dios que tenemos. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Samuel, ¿me estás diciendo que Dios va a prolongar su misericordia para conmigo, mi familia? Sí, te lo estoy diciendo porque mi Biblia dice eso, porque la palabra de Dios dice eso. Y aquí en este texto se me está diciendo que Dios jamás va a cambiar de parecer. Se me está diciendo que Dios es fiel y que Dios permanece fiel. ¡Qué belleza! Y qué locura al mismo tiempo. Y fíjate qué loco es, porque al mismo tiempo, al escuchar todo esto, Dios nos está llenando de esperanza, ¿sí o no? Yo sé que en este día Dios te está llenando de esperanza. Es como si la promesa fuera la herencia familiar y ellos fueran lo suficientemente listos para asistir a la lectura del testamento, esperando que en este caso su papá, su mamá, quien tú quieras, les dejara una herencia. Fíjate, vamos a comenzar a terminar con esto. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca, escucha bien, para salvar a su familia. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde, no dice cuándo, recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Te acabo de leer Hebreos 11, 7 al 17. Y aquí vemos cómo las promesas de Dios se hicieron evidentes en estos hombres y al día de hoy pueden hacerse evidentes en ti y en mí. No solamente en nuestros corazones, sino podemos edificar nuestras vidas sobre las promesas de Dios, sobre las magníficas y preciosas promesas de Dios. Y recuerda ese texto. Si no estuviste al principio, yo te voy a pedir que terminando el devocional, tú regreses y comiences a verlo. Tienes que escuchar esto. Pocas veces he tenido ese aspecto en mi corazón de decirles, hey, tienen que escuchar esto. Porque en 2 de Pedro 1:4 dice que Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas a cada uno de nosotros. Imagínate, preciosas y magníficas promesas. En esta lista que te leía de Hebreos 11, 7 al 17, la lista continúa por varios versículos.
Jacob confió en las promesas de Dios, José confió en las promesas de Dios, Moisés confió en las promesas de Dios. Sus historias eran distintas, sus contextos eran completamente distintos, pero el tema era el mismo. Las promesas de Dios fueron la estrella polar en su peregrinaje de fe. Y tuvieron muchas promesas de las cuales escoger. Fíjate, cierro con esto. Un estudioso de la Biblia pasó 1 año y medio, escucha, 1 año y medio, tratando de contar las promesas que Dios le había hecho a la humanidad. 1 año y medio tratando de contar las promesas que Dios le había hecho a la humanidad. Encontró 7,487 promesas. 7,487 promesas. Voy a hacer una operación aquí rápido. 7,487 entre 365 días del año a 20.5 promesas al día nos tocan. Si nos basamos en esto que este hombre estudió, si nos basamos en que en la Biblia hay 7,487 promesas para la humanidad, nos tocan de 20 promesas. Hey, ¿cuántas promesas llevas el día de hoy? ¿Con cuántas vas a terminar el día de hoy? Mínimo una, ¿no? Entonces, vamos hacia adelante. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le decimos al Señor, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo, yo sé que nunca me dejas, yo sé que tú permaneces fiel para siempre, yo sé que jamás me vas a abandonar. ¿Y qué te parece si tú tienes una promesa que Dios te ha dado y que te está haciendo difícil creerla y quieres anotarla aquí en los comentarios como un comentario para que podamos orar por esta promesa? Anótalo ahí. Tal vez tú digas, me está costando trabajo creer en esta promesa que Dios me ha hecho, me está costando trabajo creer que Dios nos sostiene, que Dios nos sana, que mis hijos van a estar bien. ¿Qué te parece si oramos? Voy a comenzar a orar. Está bien, y si tú tienes algo en tu corazón al respecto y quieres que oremos, lo puedes anotar ahí y vamos a orar sin ningún problema. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por rodearnos con tus promesas. Gracias por darnos magníficas y preciosas promesas en las cuales podemos depositar nuestra esperanza. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Yo te pido que tú fortalezcas nuestra fe, que no perdamos la capacidad de asombro, la capacidad de entender que tenemos al Dios que creó el cielo y la tierra de nuestro lado. Aquel Dios que dice en la palabra también que el agua de los mares las tiene en tinajas. Aquel que en la palma de su mano caben todos los mares. Aquel que con 3 dedos puede juntar todo el polvo de la tierra. Aquel que creó el Orión y el Pleiades, que creó cada planeta. Señor, ayúdanos a saber que tú estás con nosotros. Ayúdanos a saber que cuando confiamos en ti, podemos descansar en ti, en que se cumplirá tu promesa, tu palabra. Señor, yo te ruego, Padre, por cada uno de los que están conectados y de los que han de ver este devocional, que tus promesas, que tu palabra sea algo tan firme en nuestras vidas como un ancla, que nos ayuden a no separarnos de ti.
que nos ayuden a luchar contra vientos, contra mareas, contra tempestades y contra tormentas, que nos ayuden a enfrentar a los Goliaths de nuestras vidas, Señor, que nos ayuden a construir esas arcas para poder salvar a nuestra familia, Dios, que nos ayuden a creer como Abraham, que nos ayuden a creer y a esperar esa tierra prometida, aquel día en donde estaremos contigo y literalmente nada, absolutamente nada, ni siquiera un pensamiento podrá apartarnos de ti. Aquel día en donde vamos a recorrer calles de oro y un mar de cristal, donde ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y que podamos decir, así como platicaba con Beto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, Señor, qué precioso cuando podemos tener esa esperanza, cuando sabemos que tú tienes el control de todo. Qué precioso, Dios, es esa esperanza cuando podemos descansar en ti, cuando sabemos que en medio de todas las dificultades que hemos atravesado y que atravesaremos, tú estás con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en esta mañana, rodéanos con tu presencia. Derrama de tu unción en nuestras vidas. Sacia nuestra sed. Sacia nuestra necesidad. Sácianos, Dios. Llénanos. Llénanos, llénanos. A todos los que estamos en estos momentos, llénanos. Espíritu Santo. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Los brazos caídos y las rodillas debilitadas se levantan en el nombre de Cristo Jesús. Porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con nuestra propia prudencia. Es con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Recibimos de ti, amado Espíritu de Dios. Sopla en estos momentos en la vida de mis hermanos. Sopla, trae sanidad, trae claridad, trae visión. Trae visión, háblanos, Dios, háblales, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, porque tú jamás nos dejas ni nos dejarás. Gracias por tu palabra, por tus promesas y porque eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén y amén. Espero que, al igual que para mí, estos momentos con Dios sea tu motor. Puedes hacer esto diario. Siempre trata de ir a los pies de Cristo y que Él sea tu sustento, que Él sea tu sostén, tu fuerza. Dice la Biblia que Él es nuestro escondedero. O sea, podemos irnos a refugiar delante de Dios. Ahí en sus brazos, como un bebé se mete ahí con su mami o con su papi cuando tiene miedo. Hazlo. Ponle al Señor todas tus necesidades. Confía en Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Amigos, familia, iglesia que están en estos momentos, les amo mucho y les doy esta instrucción. Nunca pierdas la esperanza. No dejes que la esperanza muera. Por eso este devocional se llama La esperanza nunca muere. ¿Quién sabe cuándo lo terminemos? Fue una instrucción de Dios. Vamos a hablar sobre la esperanza. Vamos a darle con todo, ¿sí? Entonces, si tú puedes de alguna manera comprar el libro Esperanza Inconmovible de Max Lucado, eso te va a ayudar. Te va a ayudar a comprender todo lo que te estoy hablando. Está impresionante ese libro. Entonces, yo te animo, está basado en la palabra de Dios. Yo te animo a que
juntos salgamos adelante de todo esto, ¿está bien? Y bueno, que Dios me les bendiga y les guarde, que el amor y la gracia de Dios se derramen sobre sus vidas en esta semana, pero sobre todo reciban la esperanza en las promesas de Dios que solo proviene del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga.